¿Qué pasa, campeones? Hoy tenemos un nuevo 50 cosas. En el día de hoy, los 50 mejores entrenadores de la historia. Para nosotros. Sí. Comenzamos. Comenzamos por uno de los grandes ideólogos del fútbol. Cambió procesos, sistemas y, en definitiva, revolucionó este deporte con su Arsenal de los años 20 y 30. Hablamos de Herbert Chapman. Y no salimos de Inglaterra para hablar de Bill Shankly, un entrenador que no solo dejó frases para el recuerdo, sino que además asentó las bases del mejor Liverpool de todos los tiempos. Un Liverpool que ya con Bob Paisley ganó 3 Copas de Europa, luego con Fagan consiguió una cuarta. Bob merecía estar en este ranking. Y hablando de entrenadores de leyenda de Liverpool, teníamos que citar a Rafa Benítez, un técnico que además dejó grandes recuerdos en el Extremadura y en el Valencia, con el que ganó 2 ligas y una Copa de la UEFA. Otro que ha triunfado en el fútbol español fue Helenio Herrera. Tras conseguir muchos éxitos aquí, ganó 2 Copas de Europa con el Inter de Milán. Uno de los grandes legados de Helenio Herrera fue el Catenaccio, pero el que verdaderamente lo hizo popular fue Nereo Rocco, leyenda del Milán. Hablando de entrenadores que han destacado sobre todo en el Milán, no podía faltar Carlo Ancelotti. Consiguió de todo allí y sobre todo destacaron sus 2 Copas de Europa con el Milán, además de la otra con el Real Madrid. Aunque un Milán especialmente recordado fue el de Arrigo Sacchi, que con un estilo muy definido dominó el calcio y Europa. Otro italiano que tenía que estar aquí es Vittorio Pozzo. Ganó con Italia 2 mundiales y un oro olímpico en los años 30. Nacido en Austria, aunque recordado por su papel con Suiza, está Karl Rappan, un técnico recordado por su famoso cerrojo, Berrú o Catenaccio, llamadlo como queráis. En los años 30 destacó también Hugo Meisel, seleccionador de Austria en el equipo conocido como el Wunder Team. Hablando de Austria, no podíamos obviar a Ernst Happel, un entrenador revolucionario que fue campeón de Europa con el Feyenoord y con el Hamburgo. Toca ir a Alemania para hablar de Udo Lattek, un entrenador que ganó títulos con el Bayern, Gladbach y Barcelona. Y seguimos en Alemania para hablar de Ottmar Hitzfeld, un entrenador que también triunfó en el Bayern previo paso por el Borussia Dortmund. Y si hablamos del Bayern, no podíamos olvidar a su actual técnico, Jupp Heynckes, que ganó la Copa de Europa con el Bayern y también con el Real Madrid. Y precisamente con los blancos ganó 2 Copas de Europa Miguel Muñoz, además de 9 ligas, una leyenda del club blanco. La Champions fue lo que le quedó sin ganar a José Mourinho en el Real Madrid, algo que sí que consiguió con el Oporto y con el Inter, además de éxitos nacionales con Chelsea y el equipo blanco. Evidentemente, si hablamos de Mourinho tenemos que mencionar a Pep Guardiola, un entrenador que hizo historia con el Barcelona con un estilo único que enamoró al mundo. Muchos ven reflejado en Guardiola detalles de Johan Cruyff, un técnico que con el Barcelona en los 90 maravilló a todo el mundo con el conocido como el Dream Team. Aunque también Cruyff se inspiró en una leyenda como Rinus Michels, un técnico que hizo historia con el Ajax y con el Barcelona y que ganó para Países Bajos el único título de su historia, la Eurocopa de 1988. Y si hablamos de Eurocopas, Otto Rehhagel fue el gran artífice del milagro heleno en 2004. Además, ganó la Bundesliga con el Kaiserslautern recién ascendido, un gran técnico. Hablando de grandes entrenadores, no nos podemos olvidar de Valery Lobanovsky, un entrenador que hizo historia con el Dinamo de Kiev durante más de 20 años con métodos únicos y revolucionarios. Otro entrenador del este, en este caso croata, era Tomislav Ivic. Ganó títulos en innumerables países, pero destacó la Copa de Europa con el Oporto. Y otro entrenador que también fue campeón de Europa en Portugal fue Bela Goodman. Su Benfica de los 60 se sigue recordando. Pasamos a Argentina para hablar de Osvaldo Zubeldía, un técnico criticado por sus formas, pero que consiguió con el Estudiantes 3 Libertadores. Ahí es nada. Campeón de la Copa Libertadores con 2 clubes distintos está Luis Felipe Scolari, además eternamente recordado por su Mundial de 2002 con la selección brasileña. Hablando de técnicos campeones con Brasil, toca citar a Mario Zagallo, artífice del juego preciosista de Brasil en México 70, además fue asistente técnico en el Mundial 94, también ganado por Brasil. Y otro brasileño que tenía que estar aquí es Tele Santana. Pese a no ganar el Mundial 82, su selección sigue siendo recordada. Eso sí, ganó 2 Copas Libertadores con Sao Paulo. No podía faltar en este ranking César Luis Menotti, conocido por su campeonato en Argentina 78, con un juego muy estético. Y por el otro lado tiene que estar Bilardo, un entrenador más resultadista, pero que consigue un éxito increíble para Argentina. El Mundial de México 86. El debate entre bilardistas y menotistas sigue abierto. El loco Bielsa seguro que nos podría explicar muy bien ambos estilos. Un técnico conocido más por su forma de juego que por sus éxitos, aunque Newells aún le recuerdan.
Con un estilo bien distinto al de Marcelo Bielsa encontramos a Diego Pablo Simeone, un entrenador que volvió a hacer grande al Atleti con títulos y 2 finales de la Champions que no pudo levantar. Compitiendo con el Cholo como el mejor entrenador de la historia del Atleti está Luis Aragonés. Ha vivido toda clase de éxitos con los colchoneros y además es el entrenador que más ha dirigido en primera. Y después de Luis Aragonés llegó Vicente del Bosque, un entrenador que conquistó el mundo con España y que además antes había sido campeón de Europa con el Real Madrid. Tras Vicente del Bosque, el siguiente entrenador campeón del mundo fue Joaquim Löw. Su mundial será eternamente recordado por el 7-1 endosado a Brasil. Y también fue campeón del mundo con Alemania Helmut Schön. No contento con ello, también ganó una Eurocopa, mito germano. Por aquella época triunfaba en el Ajax Stefan Kovacs, ganador de 2 Copas de Europa, además de ganar títulos en Rumanía y Grecia. También ganó títulos fuera de su país natal Fabio Capello, concretamente 2 ligas con el Real Madrid. Pero si hay que hablar de algo grande es lo que hizo con el Milan, al que hizo campeón de Europa, y con la Roma también, campeón de los Scudetto. Otro que ha ganado innumerables títulos en Italia es Marcelo Lippi, especialmente recordada su Champions con la Juve, pero sobre todo el Mundial ganado con la Azzurra en 2006. Alf Ramsey en 1966 hizo campeona del mundo a Inglaterra. Además, unos años antes había hecho campeón de Inglaterra al Ipswich Town. Hablando de mitos británicos, no podía faltar Brian Clough, ganador de una liga con el Nottingham Forest, además de las famosas 2 Copas de Europa con este equipo. Y el primer técnico en hacer campeón de Europa a un equipo inglés fue Matt Busby, con el Manchester United y los Busby Babes en 1968. Busby es el mejor entrenador de la historia del Manchester United, pero Sir Alex es mucho Sir Alex. En los 27 años que estuvo allí ganó toda clase de títulos, además consiguió trofeos en Escocia. Y el mentor de Ferguson fue Jock Stein, el hombre que hizo campeón al Celtic de Glasgow en 1967 y que tristemente falleció en 1985 cuando dirigía un partido para la selección de Escocia. Hablando de mitos, teníamos que mencionar a Gustav Seves, entrenador de los Magiares Mágicos, selección húngara que marcó una época en los 50. Y damos ahora un salto en el tiempo para hablar de Gus Hiddink, un mítico entrenador especialmente recordado por la Copa de Europa que conquistó en 1988 con el PSV Eindhoven. Otro neerlandés del que tenemos que hablar es Louis van Gaal. Puso su nombre en la historia con la Champions ganada con el Ajax, pero además ha ganado títulos en el Barça, AZ, Bayern o United. Un entrenador para la historia. También ha ganado muchos títulos allá por donde ha pasado Sven-Göran Eriksson. El sueco especialmente dejó su sello en el calcio, en Roma, Fiore, Sampdoria o Lazio. En el país transalpino también dirigió Carlos Bianchi, aunque sin mucha suerte. Donde sí tuvo suerte fue con Boca Juniors, donde ganó 3 Copas Libertadores, que sumada a la que ganó con Vélez le convierten en el entrenador con más Libertadores. Y cerramos nuestra lista en el puesto número 50 con el actual seleccionador uruguayo Oscar Washington Tabárez, que va camino de dirigir a los charrúas en su 4º mundial. Aunque especialmente recordada fue la Copa de América de 2011 y previamente en 1987 hizo campeón de Sudamérica a Peñarol. Casi nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidnos en comentarios qué entrenadores nos hemos dejado, porque seguramente son muchos y esto es muy complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Nos vemos, chicos. Chao. Dejad un like y un comentario, chicos. Hasta luego, Andrés. Chao.